segundo grado. Ciencias, física, electricidad. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y les estaremos acompañando en estas sesiones en las que realizaremos un repaso. Esto nos permitirá relacionar lo que hemos aprendido con los próximos temas que descubriremos junto con mi compañero Enrique Rodal. Gracias, Leslie. A ver, aquí está bien. Es un gusto participar en esta sesión. Ustedes que nos ven desde casa, no olviden usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y, si les es posible, permanezcan en sus casas para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Recuerden que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Para revisar algunas aportaciones que se den a lo largo de la sesión, los materiales que necesitaremos son los siguientes: cuaderno y lápiz o pluma, para que puedan anotar ideas principales, dudas o preguntas que les surjan a lo largo de esta sesión. Además, su libro de texto, para que puedan ampliar o comprender mejor el tema. Si ya estamos listos, comenzamos. Para muchas personas, la electricidad es un tipo de energía de uso inmediato, pues basta oprimir un interruptor para tener luz en la habitación o conectar un aparato en un enchufe para hacerlo funcionar. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene esta energía o cómo es posible este fenómeno físico? El conocimiento de la electricidad es muy antiguo. Se sabe que en el siglo VI antes de nuestra era, Tales de Mileto observó que al frotar un trozo de ámbar, una resina fosilizada de un árbol, con un paño de lana, este atraía materiales más ligeros como pelusa, plumas de ave o cabellos. La palabra electricidad se originó en la antigua Grecia. Proviene del vocablo electrón, que significa ámbar. El fenómeno de la electricidad se ha estudiado desde la antigüedad, pero su estudio científico comenzó en los siglos XVII y XVIII, y a finales del siglo XIX los ingenieros lograron aprovecharla para uso doméstico e industrial. La rápida expansión de la tecnología eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrial moderna. En el siglo XVII se estudiaron algunos fenómenos eléctricos cuyos resultados permitieron describir la existencia de dos tipos de cargas eléctricas. Benjamin Franklin llamó a estas cargas como carga positiva y carga negativa. Franklin supuso que los rayos tenían carga eléctrica y tomó como evidencia que tanto los rayos como la electricidad producen luz y sonido y ocurren frecuentemente en presencia de metales. Si pudiéramos utilizar la energía de los rayos, un solo rayo tendría suficiente electricidad como para abastecer al menos 200,000 hogares. Franklin explicó que es posible atraer los rayos de una tormenta con varillas metálicas colocadas en los techos de casas y construcciones. Con base en este conocimiento científico, inventó el pararrayos, cuya función es atraer los rayos y conducir su descarga hacia la Tierra. Es decir, la dirige al suelo. Para saber un poco más sobre la electricidad y sus manifestaciones en la naturaleza, veamos el siguiente video. En todas las épocas y lugares del mundo, los seres humanos nos hemos impresionado con los fenómenos eléctricos, como los rayos, las auroras boreales o las chispas que desprenden las telas de fibras sintéticas al frotarlas. Veamos otro fenómeno eléctrico. Si acercamos un peine de plástico a objetos pequeños, podemos observar que nada pasa. Ahora, si frotamos el mismo peine con nuestro cabello y lo volvemos a acercar a los objetos, ¿notas cómo el peine ejerce una fuerza sobre ellos sin necesidad de tocarlos? Esto se debe a que el peine se ha electrizado o cargado eléctricamente mediante el frotamiento. Recordemos que los cuerpos están formados por átomos.
en cuyo núcleo hay protones con carga positiva y neutrones sin carga, mientras que en sus órbitas están los electrones con carga negativa. Por lo tanto, la carga eléctrica es una propiedad física que poseen todos los cuerpos. Cabe resaltar que aunque la mayoría tiene el mismo número de electrones y protones, es decir, son neutros, se electrizan al ganar o perder electrones o protones. Regresemos al experimento con el peine. Antes de tener contacto, el cabello y el peine están eléctricamente neutros. Al frotarlos, el cabello cede electrones al peine y este queda con más electrones que protones, por lo que su carga neta es negativa, mientras que el cabello queda con más protones, es decir, con carga neta positiva. Debemos considerar que para que dos cuerpos se atraigan, es necesario que cada uno de ellos tenga una carga eléctrica de diferente signo, pues si la carga es igual en ambos, se rechazan. Asimismo, que las fuerzas de atracción y repulsión actúan en el campo eléctrico, es decir, en el espacio que rodea a las cargas. Cabe resaltar que los objetos también se pueden electrizar sin contacto directo mediante la inducción que distribuye su carga. Por ejemplo, al acercar el peine a los papelitos, lo cual hace que los papelitos se adhieran al peine. Otro ejemplo se presenta en las nubes. La parte superior de una nube tiene cargas positivas, mientras que la parte inferior tiene cargas negativas, generando un campo eléctrico de atracción entre la nube y la Tierra que tiene carga positiva. Cuando las cargas eléctricas negativas en la nube son demasiadas, se liberan electrones hacia el suelo, a través de una descarga eléctrica muy intensa llamada rayo, y que al paso de la corriente eléctrica emite luz. La estela luminosa que vemos se denomina relámpago, mientras que un trueno es la intensa onda sonora que se produce cuando un rayo expende bruscamente el aire al bajar a la Tierra. Los rayos son fenómenos muy frecuentes en la naturaleza. Cada año caen sobre la Tierra más de 1,000 millones de ellos. Y en épocas pasadas sus consecuencias fueron catastróficas, como matar o dañar los cultivos o causar incendios. Sin embargo, para contrarrestar estas consecuencias, Benjamin Franklin inventó el pararrayos, un dispositivo compuesto por un mástil que se coloca en la parte más alta de la estructura que se desea proteger. La punta metálica del pararrayos adquiere carga positiva durante una tormenta por la inducción de la parte inferior de las nubes. Crea un campo eléctrico intenso que facilita el camino de la descarga y evita que el rayo caiga en otro lado. Finalmente, la descarga pasa por un conductor muy grueso hasta llegar al suelo. El pararrayos es un invento de gran utilidad, si consideramos que cada segundo caen 40 rayos en el planeta. La mayoría de ellos se concentran en las zonas ecuatoriales, en las cumbres de las montañas y en las extensas llanuras, mientras que en los polos son poco usuales. El lugar en la Tierra donde caen más rayos es el lago Maracaibo, en Venezuela, pues este fenómeno ocurre en promedio 233 veces por kilómetro cuadrado en un año. No cabe duda de que el estudio de los fenómenos eléctricos y de la corriente eléctrica ha impulsado el desarrollo y la fabricación de aparatos y equipos. Fascinante, ¿no? ¡Hasta mañana! Los fenómenos eléctricos que hemos visto muestran una propiedad fundamental de la materia, la carga eléctrica. Los protones poseen carga positiva y los electrones negativa. Por lo tanto, los fenómenos eléctricos tienen relación directa con la interacción de las partículas que componen al átomo. La materia eléctricamente neutra tiene igual cantidad de carga positiva que negativa. Sin embargo, puede perder o ganar electrones y adquirir una carga positiva o negativa. Cuando un cuerpo adquiere propiedades eléctricas como resultado de este proceso, se dice que se ha electrizado. Hay 3 formas de electrizar un cuerpo: por fricción, por contacto y por inducción. Para electrizar un cuerpo por fricción es necesario frotar un cuerpo con otro. Un cuerpo cede cargas y el otro las gana. Un ejemplo es cuando frotamos un globo en nuestro cabello. Para electrizar un cuerpo por contacto es necesario poner un cuerpo neutro con uno electrizado. Este último transfiere cargas al cuerpo neutro.
Un ejemplo sería acercar el globo que frotaste en tu cabello a una pared. Podrías observar que el globo se queda pegado en la pared. Para electrizar un cuerpo por inducción, un cuerpo cargado se acerca a un neutro sin hacer contacto físico, produciendo un reordenamiento de cargas en el objeto neutro. Un ejemplo es cuando acercamos el globo que frotaste en tu cabello a otro globo o bien a un montón de pedacitos de papel. Como mencionamos, las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, según el tipo de cargas que estén interactuando. Observamos una fuerza de repulsión o de atracción. La ley de cargas eléctricas nos indica que cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Esto quiere decir que la fuerza que existe entre dos protones o dos electrones será una fuerza de repulsión, mientras que la fuerza entre un protón y un electrón será de atracción. De acuerdo con la ley de Coulomb, existe una relación entre la fuerza eléctrica y la distancia que separa las cargas. Si la distancia es grande, la fuerza de atracción o repulsión será menor. Y si la distancia es pequeña, la fuerza entre las dos cargas será mayor. Existe un instrumento llamado electroscopio que permite conocer de forma cuantitativa si un cuerpo está cargado eléctricamente o no. Cuando un objeto que está cargado entra en contacto con la esfera del electroscopio, las laminillas se abren. Entre más carga se transfiere a la esfera, la apertura será mayor. Este aparato no indica si la carga es positiva o negativa, tampoco la cantidad de carga eléctrica que se tiene. Las cargas eléctricas son medibles y la unidad en la que se reportan es el coulomb, en honor a Charles Coulomb, un físico francés que estudió las fuerzas de atracción y repulsión eléctrica. Una carga de un coulomb es muy grande. Para que te des una idea de estas magnitudes, considera que la carga que tiene un globo después de frotarlo con tu cabello es de un microcoulomb, es decir, 1/1000ª parte de un coulomb. Hasta ahora hemos hablado de lo que se conoce como electricidad estática, pues no hemos considerado que los electrones se muevan. La corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un medio. Cuando los electrones viajan fácilmente a través de un material, decimos que es un conductor. Ejemplo de este tipo de materiales son los metales, como el cobre, el oro, la plata y el aluminio, que comúnmente son utilizados para elaborar circuitos eléctricos para diversos aparatos. Si los electrones no se desplazan fácilmente, decimos que se trata de un material aislante. Ejemplo de estos materiales son el plástico, la madera y la cerámica. Ahora veamos el siguiente video en el que nos explicarán un poco más de los materiales aislantes y conductores, así como información adicional sobre la carga y corriente eléctrica. Cuando en una localidad se interrumpe el suministro de electricidad, se detiene el funcionamiento de todos los aparatos eléctricos. Hoy solo tenemos que mover un dedo para encender un foco. Es tan sencillo que pocas veces pensamos por qué sucede. Ya a mediados del siglo XVIII se advirtió que la carga eléctrica se podía trasladar de un sitio a otro. A este movimiento de la carga se le conoce como corriente eléctrica. Pero, ¿cómo es este flujo? Una analogía podría ayudarnos a entenderlo. ¿En qué se parecen un río y un cable con corriente eléctrica?
Así como el agua fluye por el canal, la carga eléctrica lo hace por el cable. La carga que fluye por un conductor consiste en electrones desplazándose a través de este. Ahora investiguemos si algunos materiales pueden conducir la carga eléctrica mejor que otros. Si el foco enciende, es que el material que usamos para cerrar el circuito es un buen conductor. Si no lo hace, el material es un aislante y no permite el flujo de electrones. ¿Qué hace que un material sea conductor o aislante? Veamos. En un material conductor, el electrón más externo de sus átomos se puede mover libremente por el material. Se les llama electrones libres o de conducción. A diferencia de los conductores, en los materiales aislantes, los átomos tienen pocos electrones libres o ninguno. Pero, ¿qué causa el movimiento de los electrones? Los electrones requieren de un impulso del exterior, que puede ser una pila o un generador, para ponerse en movimiento y establecer así una corriente eléctrica. Así como para la corriente del agua existen obstáculos, los hay también para la corriente eléctrica. Los obstáculos en el río son piedras. Para la corriente eléctrica son los átomos fijos del material. Dependiendo de la cantidad de átomos fijos, habrá mayor o menor resistencia al paso de los electrones libres. ¿Sabías que entre los conductores y los aislantes hay una variedad de materiales con propiedades intermedias? Así es, los materiales semiconductores se comportan normalmente como malos conductores, pero si se contaminan con átomos de un material conductor, tal como un metal, se manifiestan efectos muy curiosos. Por ejemplo, dejan pasar la corriente eléctrica en un sentido y la bloquean en sentido contrario. Los semiconductores se utilizan para controlar con mucha precisión el flujo de la corriente, como en los circuitos de las computadoras y las calculadoras. Hasta la invención de la pila voltaica en el siglo XVIII no se tenía una fuente viable de electricidad. La pila voltaica y sus descendientes, como la pila y batería eléctrica, almacenan energía químicamente y la entregaba según la demanda en forma de energía eléctrica. La batería es una fuente común muy versátil que se usa para muchas aplicaciones.
pero su almacenamiento de energía es limitado y una vez descargado debe ser recargada o reemplazada. Para una demanda eléctrica mucho más grande, la energía debe generarse y transmitirse continuamente por líneas de transmisión conductoras. La energía eléctrica se produce mediante generadores electromecánicos, que son dispositivos que utilizan el movimiento para mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es decir, se transforma la energía mecánica en eléctrica. Los conductores de electricidad ofrecen siempre una resistencia al paso de esta, por pequeña que sea, de modo que en el transporte se pierde carga eléctrica. A mayor distancia, mayor pérdida. Un aumento de tensión significa una disminución de la intensidad que circula por la línea para transportar la misma potencia. Y por tanto, las pérdidas por calentamiento de los conductores y por efecto electromagnético y, en consecuencia, menor pérdida energética. En consecuencia, pueden utilizarse secciones menores de los conductores que la transportan. Por eso, para llevar electricidad a grandes distancias, se debe hacer en la llamada alta tensión. La invención a finales del siglo XIX del transformador permitió transmitir la energía eléctrica de una forma más eficiente. Esto hizo posible generar electricidad en plantas generadoras para después transportarla a largas distancias, donde fuera necesaria, debido a que la energía eléctrica no puede ser almacenada fácilmente para atender la demanda a una escala nacional. La mayoría de las veces se produce la misma cantidad que la que se demanda. Esto requiere de una bolsa eléctrica que hace predicciones de la demanda eléctrica y mantiene una coordinación constante con las plantas generadoras. Se mantiene una cierta reserva de capacidad de generación en reserva para soportar cualquier anomalía en la red. La electricidad tiene un sinfín de aplicaciones, tanto para uso doméstico, industrial, medicinal y en el transporte. Solo para citar se puede mencionar a la iluminación y alumbrado, electrodomésticos, producción de calor, electrónica, robótica, telecomunicaciones, señales luminosas, climatización, máquinas frigoríficas, electroimanes, electroquímica. Bastantes, ¿no? También se aplica la inducción electromagnética para la construcción de motores movidos por energía eléctrica que permite el funcionamiento de innumerables dispositivos. El uso de la electricidad requiere precaución y medidas de seguridad, ya que una descarga eléctrica puede tener consecuencias letales para una persona. Algunas medidas importantes para tomar en cuenta son las siguientes. Evitar el contacto directo con partes que conducen la electricidad en un circuito como cables o alambres pelados. No sobrecargar conexiones eléctricas con muchos aparatos. No usar aparatos eléctricos cerca del agua. La energía eléctrica es esencial para la sociedad de la información, es decir, de la tercera revolución industrial que se viene produciendo desde la segunda mitad del siglo XX. Aparatos como transistores, televisores, computadoras, robots, el internet, exigen cada vez mayores cantidades de energía, lo que está en el origen de la crisis energética y medioambiental y de la búsqueda de nuevas fuentes de energía, la mayoría con inmediata utilización eléctrica. Los problemas que tiene la electricidad para su almacenamiento y transporte a largas distancias y para la autonomía de los aparatos móviles son los retos técnicos aún no resueltos de forma suficientemente eficaz. Esperamos que esta sesión les haya sido de ayuda para retomar y recuperar algunos conceptos que ya habíamos abordado, pero que no teníamos tan presentes. Recuerden consultar su libro de texto, así como investigar y resolver las preguntas que se realizaron a lo largo de esta sesión, para que puedan conocer más y resolver las dudas que pudieron surgir. Les agradecemos su presencia en esta sesión y a todas y todos nuestros estimados estudiantes los invito a encontrarnos en la siguiente ocasión. ¡Hasta pronto! ¿Está? Ay, ¿qué?
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.mx.